La prehistoria es el primer período de la historia del ser humano y el más largo de todos, compone más del 90% de la historia humana. Este dividido en 3 períodos: el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. El Paleolítico comienza hace 2.500.000 años con la aparición de los primeros homínidos, y termina hace 8.000 años con la invención de la agricultura. Hace 2.500.000 de años, hace 6 millones de años, se produjo la división definitiva entre el género Homo, al que pertenecemos los humanos, y el género Pan, al que pertenecen los chimpancés y gorilas. Esta división se produjo por la abertura del Gran Valle del Rift, que separó África en 2 partes. La zona oriental, donde hoy están Kenia y Tanzania, se convirtió en sabana y el clima se volvió más seco, mientras que en la zona occidental, lo que hoy en el Congo, permaneció como una selva. La primera especie considerarse del género Homo fue el Ardipithecus ramidus, hallado en Etiopía. Después habría surgido el Australopithecus afarensis. Estos aún no eran 100% homínidos, pero ya tenían una capacidad creando mayor de la mayoría de animales. El primer homínido como tal fueron el Homo habilis y el Homo rudolfensis. Los Homo rudolfensis eran herbívoros y vivieron en el actual Mozambique. Los Homo habilis vivían en el Valle del Rift y eran carnívoros. Se estima que el consumo de carne aportó muchas proteínas a los habilis y eso les permitió desarrollar una inteligencia mayor que los Homo rudolfensis. Hace aproximadamente 1.500.000 años surgió el Homo erectus, que se llama así porque fue el primero que caminaba de forma totalmente erguida. Este se expandió hacia el norte y hacia el sur. Se cree que los erectus cazaron y devoraron a los rudolfensis y que esto causó su extinción. Durante todo este tiempo, aún seguían existiendo los Australopithecus y los Ardipithecus, pero se fueron extinguiendo progresivamente, y es posible que fueran presas de los primeros homínidos. El Homo erectus salió de África y se expandió por toda Asia excepto por Siberia y también entró en Europa. En Europa evolucionó al Homo antecesor hace 900.000 años. Se tienen evidencia de que era caníbal. Del Homo antecesor evolucionó el Homo heidelbergensis hace 600.000 años y de ellos el Homo neanderthalensis hace 230.000 años. Los Homo erectus de Asia vivieron durante miles de años sin contactar con otras especies. En parte de China evolucionó el Homo longi. Los neandertales no se quedaron solo en Europa, también se expandieron por Medio Oriente y lo que ahora es Irán. También surgió el Homo georgicus en la actual Georgia, que era una subespecie del erectus. En Asia Central evolucionó el Homo denisovano. No se sabe cuándo surgieron, pero fue hace al menos 160.000 años. Algunos de los erectus que se quedaron en África evolucionaron en el Homo naledi, en Sudáfrica y que vivía bajo tierra, y en el Homo rhodesiensis que sería el ancestro del Homo sapiens, es decir, nosotros. Es importante aclarar que muchas de estas especies convivieron, lucharon y se mezclaron las unas con las otras gracias a que eran muy similares genéticamente. Esto se demostró porque los europeos tienen 5% de ADN que no tienen los subsaharianos, que se cree que es ADN de neandertales. Y aquí que destacar que la evolución no es lineal, sino que tiene forma de árbol, se ramifica y se divide. Durante el Paleolítico los homínidos eran nómadas, se movían de un lugar a otro buscando refugio, alimento y agua. La mayoría vivían recolectando frutas y restos de animales muertos. Los primeros homínidos ni cazaban animales grandes por sí mismos, sino que buscaban carroña. Lo que sí cazaban eran animales pequeños como roedores o serpientes. El primer gran cazador fue el Homo erectus, fue el primero en fabricar lanzas con punta de piedra y se estima, debido al desgaste de las herramientas encontradas, que cazaban animales con piel gruesa o con escamas, como cocodrilos. Además, el Homo erectus fue la primera especie en dominar el fuego. Se estima no podían hacerlo por sí mismos, pero sí podían usarlo si se generaba de forma natural como por un rayo. Esto se deduce porque se han encontrado huellas de carbono como resultado del fuego en algunos lugares que habitaron, mas no se han encontrado restos de hogueras fabricadas. Los que sí sabían crear fuego eran los Homo neanderthalensis. Pese a la fama de brutos que se les ha dado, lo cierto es que tenían armas muy refinadas y una capacidad craneal casi idéntica a la nuestra.
Los restos de Homo sapiens más antiguos están en Marruecos, en Jebel Ubud, datados en 300.000 años. Fue sobre esta época cuando los Homo erectus desaparecieron de China, seguramente por el cambio climático, aunque resistieron en algunas islas, como en la isla de Java, actualmente parte de Indonesia. En la isla de Flores, también en Indonesia, surgió el Homo floresiensis, y en la isla de Luzón, al norte de Filipinas, surgieron los Homo luzonensis. De estas dos especies apenas se sabe nada, pero por cercanía geográfica se considera que el floresiensis podría ser descendiente del erectus. Los Homo sapiens se expandieron por toda África, Homo rhodesiensis y Homo naledi desaparecieron por motivos que aún desconocemos. Hace unos 70.000 años, el Homo sapiens salió de África hacia Asia. Hace 50.000 años llegaron a Australia. Ese continente estaba poblada por animales gigantes como las megalanías, pero los Homo sapiens comenzaron a cazarlas hasta extinguirlas. Se considera que esta pudo ser la primera extinción masiva provocada por la humanidad. También hace 50.000 años aprovisionamiento, los Homo sapiens llegaron a Europa, que estaba poblada por los neandertales. Se sabe que hubo guerras entre tribus porque se han encontrado fósiles de sapiens que parecen haber sido dañados con armas neandertales y viceversa, pero también se sospecha que hubo mestizaje porque los europeos tienen un porcentaje de ADN neandertal. No se sabe exactamente por qué, pero hace 30.000 años los neandertales se extinguieron, y los sapiens quedaron como la única especie humana en el planeta. También fue hace 30.000 años cuando los sapiens llegaron a América. Debido a la edad de hielo, el nivel del mar era mucho más bajo, por lo que sucedía y Rusia estaban unida en el estrecho de Bering. Apenas 2000 después de haber llegado a América estaban en la Patagonia. Esto indicado por los fósiles hallados allí, fue una de las colonizaciones humanas más rápidas del mundo. Hace unos 12.000 años terminó la edad de hielo, la temperatura comenzó a aumentar. Esto junto a la caza exagerada de los Homo sapiens provocó la extinción de la megafauna de la era glaciar, como los mamuts, los tigres dientes de sable, las panteras Leo spalea, el diprotodon, etc. Sin estas abundantes fuentes de comida, muchas comunidades se quedaron sin alimento y se tuvieron que buscar la vida. En Mesopotamia, hay indicios de que los Homo sapiens recolectaban cereales y hierbas desde hacía miles de años, pero no fue hasta este momento en que se dieron de que los cereales que se caían en la tierra daban lugar a una nueva planta. En la actualidad se cree que la agricultura se descubrió de forma progresiva y casi casual. En muchas partes del mundo ocurrió algo curioso. Los humanos se dieron cuenta de que animales como los leones o los lobos también necesitaban cazar, y si cazaban a los animales, la tribu se quedaría sin comida, por lo que empezaron a proteger a los rebaños de animales con el fin de que no fueran presa de otros. Se dieron cuenta también de que si alimentaban a los animales crecían más, lo que significaba más comida, y a eso le sumamos que los humanos son seres sociables que pueden sentir cariño hacia otros animales. Todo esto junto dio lugar a la ganadería, y con la invención de la agricultura y la ganadería empezó el período neolítico. Es importante aclarar que la agricultura y la ganadería no se desarrollaron en todo el mundo ni de la misma forma. Muchas sociedades siguieron siendo nómadas, como los aborígenes australianos y varias culturas americanas. Hemos dicho que la agricultura y la ganadería se descubrieron en Mesopotamia, pero este no fue el único lugar donde se descubrió. Hubo otros focos de agricultura como los valles del Indo, los valles Songhong y Wange, los altiplanos de América Central y la cordillera de los Andes. Tampoco se cultivaron las mismas cosas. En Mesopotamia fue trigo, en China fue el arroz, en los Andes el aguacate, etc. Ahora las tribus habían solucionado el problema de la falta de alimentos, pero se enfrentaron a otro nuevo, y es que las ratas, los lobos, los ocelotes y los jabalíes entraban en sus asentamientos y mataban a sus animales y se comían sus reservas de cereal, además de que otras tribus los podían atacar. Para solucionar esto tuvieron que rodear sus ciudades de barreras y murallas para defenderse.
Como no tenían que moverse constantemente para buscar comida, podían construir casas que no fueran simples montones de ramas. Los primeros edificios los hicieron con ladrillos de barro, que secaban al sol para facilitar los trabajos agrícolas. Se inventaron la hoz, el molino, la azada y el hacha. También se creó la cerámica, para transportar las cosas. Las tribus dejaron de ser nómadas para volverse sedentarias. El sedentarismo provocó cambios enormes en la sociedad y la forma de pensar y ver el mundo de los seres humanos. Los nómadas estaban preparados para perderlo todo, no les importaba perder sus casas porque era una cueva y una cabaña de madera y cuero, podían construir otra, tampoco sentían como propios los territorios en los que se asentaban, a que eran solo uno de los muchos lugares que verían. De la misma forma, no había guerras o batallas por el territorio. Al fin y al cabo, si te expulsaban de un lugar te podías ir a otro rápidamente. Pero los sedentarios no podían perder sus hogares, habían invertido demasiado en ellas, toda su vida dependía de la aldea y si la perdían podrían tardar años en reconstruirlo todo, años en los que podrían morir. Surge la necesidad de proteger los recursos y también el sentimiento de propiedad. Los pueblos nómadas tienden a sentir que están al mismo nivel que el resto de animales, pueden ser cazadores y presas, se sienten parte de la naturaleza. Los sedentarios, por el contrario, tienden a sentirse superiores al resto de especies. Cuando veían que solo ellos eran capaces de construir ciudades y domar los elementos de la naturaleza, desarrollaron la idea de ser diferentes al resto de seres. La sedentarización trajo cosas buenas y malas. Si bien tenían comida asegurada, debían trabajar todos los días para mantener los cultivos y el ganado, además de que este nuevo sistema productivo esté a merced del clima, y se podía ir al traste si la tribu vecina les robaba el alimento. Es probable que en este periodo empezarán a formarse milicias locales para defenderse de las demás tribus. Se tiene muy poca información de las posibles religiones del Paleolítico, ya que al ser nómadas no podían crear edificios religiosos. Pero en el Neolítico se empezaron a construir símbolos y estatuas de las deidades de las tribus. La mayoría de sociedades neolíticas veneraban a diosas madre, que controlaban los fenómenos de la naturaleza. La edad de los metales empieza en el 5000 antes de nuestra era. La edad de los metales se divide en tres, que reciben su nombre de los metales que usaban en cada una de ellas: la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. Por cierto, el Paleolítico y Neolítico se suelen llamar edad de piedra porque el material que más se usaba era la piedra. Primero usaba el oro, que golpeaba con un martillo hasta darle la forma deseada. La edad de cobre va desde el 5000 antes de nuestra era hasta el 3000 antes de nuestra era. Con este metal se inició la forja, se calentaba el cobre para moldearlo mejor. La edad del bronce va desde el 3000 antes de nuestra era hasta el 2000 antes de nuestra era. En esta era se inició la fundición, un proceso más complejo que la forja mediante el cual se calienta el metal hasta licuarlo para poder darle forma volvándolo en moldes. La edad de hierro empieza en el 2000 antes de nuestra era. El hierro es un metal cuya dureza y resistencia lo hacen idóneo para la fabricación de armas y utensilios. Fue en la edad del hierro cuando la mayoría de la población tuvo acceso a instrumentos de metal, ya que antes era algo bastante limitado. La metalurgia provocó grandes cambios en la sociedad neolítica. La elaboración de metales era una tarea difícil, que requería de expertos. Esto supuso una mayor división del trabajo y la aparición de artesanos que producían mercancías como metales, joyas, cerámica, entre otros. Con el desarrollo de oficios especializados, aparecieron grupos sociales diferenciados que empezaron a acumular poder y riqueza. En esta era empezaron a surgir caudillos militares que encabezaban ejércitos para defender las aldeas. También de esta época surgieron la rueda y la carroza, que era tirada por caballos, y los barcos a vela. Es importante dejar claro que sociedades paleolíticas, neolíticas y metalúrgicas convivieron durante la etapa final de la prehistoria y también durante buena parte de la historia, es decir, la aparición de un modelo ni significó el fin de los modelos anteriores. Se considera que la prehistoria acaba en el 3500 antes de nuestra, con la invención de la escritura en Mesopotamia durante la Edad de Cobre.